como siempre, buen día a esta emisión número 752 de Política a la Mexicana, correspondiente a este miércoles 9 de octubre de 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, al mundo. Y antes de entrar en materia, mil disculpas por los días que estuvimos ausentes. Les decíamos que fue por causa de fuerza mayor y no precisamente técnica, sino la estancia con un querido familiar que venció milagrosamente una enfermedad mortal por necesidad, y pues estuvimos con él para seguirle dando ánimo, seguir conviviendo y seguir disfrutando del calor de la familia y de la amistad sobre todo. Y pues el Bola 8, como ya identifica el secretario general de gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, pues se sacó de la manga otra de sus perlas, otra de sus ocurrencias, otra de sus imprudencias, cuando dijo que el incendio del Oxxo en Coatzacoalcos de la avenida Independencia y Quevedo, pues fue un asunto menor, fue un hecho aislado. Por favor, ¿cómo puede ser un hecho aislado algo que ya van 8, 9 o 10 negociaciones incendiadas en Coatzacoalcos? Y para rematar, es decir, si no tienen nada que decir para procurar el rescate de la pérdida de confianza y la credibilidad de la población en las instituciones como la que él representa, pues mejor que no hablen. También otro que anduvo por Jalapa seguramente empujando los expedientes contra la síndica Yasmín Martínez Irigoyen fue el presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Dijo que el incendio fue por un error de los delincuentes. ¿A qué le llama error? Porque quisieron abrir con soplete la caja fuerte de la negociación, Oxxo, Independencia y Quevedo, aquí en la ciudad, puerto y municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, y que ahí fue donde se propició el incendio. Como quiera que haya sido, fue provocado, fue causado por unos delincuentes, y esto iban a lo que iban y seguramente no pudieron lograr su objetivo, y lo que hicieron fue pues incendiar la negociación. Y habla Carranza que se está trabajando muy duro, su gobierno municipal de Coatzacoalcos muy duro en la integración de la corporación policíaca municipal, que ya tienen 250 elementos. ¿Desde cuándo lo escuchamos diciendo eso? Joaquín Caballero le dejó 300 y ahora tiene 250, y 150 dice que están en la academia, y que el proyecto de su gobierno es llegar a 900 policías. ¿Para cuándo? Que diga para cuándo, y que ya los 250 pues que se vean, porque ni se ven ni se sienten. Ya precisamente uno de los problemas que tiene con la síndica Yasmín Martínez Irigoyen es que le ha exigido que ya se rescaten esas, que deje de seguir convirtiendo las casetas policíacas distribuidas en diferentes sectores de la ciudad, en que ya deje de seguirlas convirtiendo en elefantes blancos. Algunas ya se rescataron, las rehabilitaron y ahí siguen abandonadas. No hay un proyecto de seguridad pública a nivel municipal, cuando pues la propia Constitución establece que es obligación de los 3 niveles de gobiernos establecer estas corporaciones para garantizar la seguridad en las vidas y en los bienes de los habitantes de cada municipio, cada distrito, cada estado y del país en este caso. Así está Eric Patrocinio Cisneros Burgos, que ya anda encampañado, quiere ser gobernador de Baja California Sur, ya anda por ahí metido en las redes sociales, o sea que, y ya ha ido 2 o 3 veces allá a Baja California Sur con porra veracruzana, pagándole gastos y estancia el gobierno veracruzano, que dice que va a firmar convenios de cooperación Veracruz con Baja California Sur. Pues si no está a la vuelta de la esquina, mi querido secretario general de gobierno, mejor firmemos convenios de colaboración con Puebla, con Oaxaca, con Tabasco, con Hidalgo, con Tamaulipas, o hasta con San Luis Potosí, que tenemos colindancias o identidades más cercanas. Y
aquí el sábado pasado les comentamos desde el viernes que habría una sesión extraordinaria de Cabildo después de que se había aplazado la anterior 2 o 3 días antes, convocada por el alcalde Milton Manuel Carranza Rosaldo para sacar el acuerdo mayoritario del Cabildo sobre 2 carpetas de investigación, sin decir contra quién, pero era obvio que se refería a la síndica Yasmín Martínez Irigoyen, porque no ha dado su brazo a torcer en cuanto a caer en los actos de corrupción que según López Obrador no iban a existir ni existen en la Cuarta Transformación. Y bueno, pues Yasmín asegura que le ha encontrado muchas cosas chuecas a Carranza y esto pues lo tiene preocupado y sabemos cómo la han congelado incluso de las propias sesiones de Cabildo, la persiguen prácticamente y los dos son del mismo partido, de Morena. ¿Qué nos podemos esperar de estas siglas políticas como gobierno si ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo? Bueno, pues el sábado logró Carranza 8 de los 15 votos, es decir, la mayoría, 8 de los 15 votos de ediles, pero lo que se acordó en esa sesión fue que las carpetas de investigación o expedientes iban a ser remitidos al Congreso del Estado para que allá imparcialmente, se supone, decidieran, porque pues el pleito es entre 2 morenistas. Morena es mayoría en la 65 legislatura estatal y pues no les iban a apoyar, a interesarle un conflicto de este tipo entre miembros del mismo partido que es gobierno en Coatzacoalcos, en otros municipios, en Veracruz y federalmente hablando. Bueno, pues resulta que entre los 8 votos que tuvo a favor se contó el del regidor tercero sí creo, Ángel Estrada Bernal, de Morena también, pero a la hora que le llevan a firmar el acta a su despacho, a su cubículo, ve Estrada Bernal Ángel que no se iba a remitir al Congreso, sino que se dejaba ya a disposición de la Contraloría Municipal para que ésta diera su veredicto sobre las supuestas violaciones que ha cometido la síndica única Yasmín Martínez Irigoyen a la ley orgánica del municipio libre y a la propia Constitución de Veracruz, cuando Yasmín Martínez Irigoyen es la apoderada y representante legal del honorable ayuntamiento de Coatzacoalcos, y dijo Ángel Estrada Bernal, de Morena y surgido del grupo Integra de Iván Gilman Chapoy y de Mónica Robles Barajas, dijo Ángel Estrada Bernal, no firmo esto porque esto no fue lo que acordamos. Acordamos que sí, pero que se van los expedientes al Congreso del Estado, no a la Contraloría Municipal, que no es imparcial. Bueno, pues así quedó y está en stand-by este procedimiento, pero pues ni tardo ni perezoso, Carranza, decíamos, se fue a Jalapa a empujar la cuestión porque le urge deshacerse de Yasmín Martínez Irigoyen porque le podría causar un dolor de cabeza tremendo a Víctor Manuel Carranza Rosaldo por todos los traspiés que ha hecho desde la presidencia municipal y en complicidad con el secretario del ayuntamiento y el tesorero municipal, dice Yasmín, los hermanos Pintos Guillén, que a quienes también, y junto con Carranza, los 3, los señala, los responsabiliza Yasmín Martínez Irigoyen de lo que pudiera pasarle a ella y a su familia, porque dijo haber recibido amenazas de muerte. Así está, se le cebó el golpe maestro que según Carranza le había dado ya a la síndica Yasmín Martínez Irigoyen, y al no firmar el acta de la sesión de Cabildo del sábado pasado, el regidor Ángel Estrada Bernal
pues queda en un empate técnico, dirían los técnicos de la política. Pero mientras tanto, ¿qué va a pasar? Bueno, es preocupante. ¿Por qué? ¿Qué caso tiene que el presidente queme la pólvora en infiernitos? Simple y sencillamente por una razón: no tiene oficio, no tiene tablas, no tiene sensibilidad política el ingeniero Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Y dicen que todo viene por cuestiones, algunos problemas que habría tenido Yasmín con la madrina y el poder tras el trono, del trono que ocupa Víctor Manuel Carranza Rosaldo, Rocío Nale García, la titular de la Secretaría de Energía, la CENER. Entonces, ya aquí ya no es cosa de administración ni cosa del gobierno municipal, es cosa ya de el cobro de facturas a través del revanchismo, de venganzas. Se habla de muchas cuestiones que no viene al caso citar como el origen de esas diferencias entre Rocío Nale y Yasmín Martínez Irigoyes, que decíamos no es nada dejada, y esto pues va para largo. Y por otro lado, ya el mismo presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 legislatura estatal, Juan Javier Gómez Casarín, que es nativo de Hueyapan, pero sueña con ser presidente municipal de Coatzacoalcos, por un lado, y por el otro, él por segunda vez diputado local reelecto Amado Cruz Malpica, también de Morena, opinaron que no tiene por qué el Congreso del Estado inmiscuirse en un conflicto del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, que es netamente partidista, interpartidista, porque el síndico, el alcalde y la síndico son de Morena, y que pues se debe dirimir aquí con base en el diálogo y no la confrontación, como ordenan, como dicen los cánones que debe ser la política. La política es cuestión de negociación y no de confrontación. Ahorita parece que las aguas se tranquilizaron después del revés que Ángel Estrada Bernal le dio al alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, y mientras tanto pues esperemos y seguiremos informando. Y por fin, ahora sí, también el Chiles Embonado, secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, por fin aceptó, no le quedaba más, que si ya la misma Secretaría Federal de Salud ha dicho que Veracruz ocupa el primer lugar en problemas de dengue, en los casos registrados en todo el país, por encima de entre estados que se supone son más marginados como Oaxaca, Chiapas, y por el otro también, pues recuerdan que el mismo gobernador Cuitlao García dijo que los productos que ocupan para la fumigación que eran un peligro para las abejas. Les aclararon, quienes de eso saben, que no sabe lo que dice. Bueno, pues no es raro que Cuitlao diga barbaridades, pero en el caso de Ramos Alor insistía en que no había emergencia, por fin ya aceptó que sí, habla de 15 muertos, pero ya federalmente se informó que ya van 18 decesos por causas de dengue en Veracruz, tiene más de 6.000 casos registrados, esto lo aceptó Ramos Alor, de los cuales casi 800 son graves, dentro del rango que se puede medir la gravedad en el caso del dengue. Y bueno, pues a ver a qué otros recursos apela Ramos Alor, que pues se le vino a complicar más la cosa porque pues también enfermó de dengue el arzobispo de la diócesis de Jalapa, Hipólito Reyes Larios, tuvo que ser hospitalizado, y esto, bueno, pues derramó el vaso, fue la gota que derramó el vaso del dengue, que querían minimizarlo, como suele hacerlo también otros funcionarios públicos de Morena,
que las cosas, no, esto no es cierto, yo tengo otros datos, ya saben a quién nos referimos. Y en el Estado de México hay un problema, ya cumplió una semana, en la normal de Tenería, allá en el Estado de México, donde los alumnos normalistas secuestraron casi 100 autobuses de las líneas de autotransporte de pasajeros que prestan sus servicios en esa región del Estado de México. Los secuestraron, se los robaron, dicen en términos claros, con todo y operadores, a quienes golpearon incluso porque se oponían a entregar las unidades. Y esto lo declaró Odilon López Nava, que es el delegado en el Estado de México de la Cámara Nacional del Transporte de Pasajeros, quien exigió justicia al Estado de México y al gobierno federal, porque el asunto lo atrajo la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero, de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cuál era la exigencia de los normalistas? Pues que a ellos seguramente, dicen, no los había considerado el presidente para darle las plazas automáticas en cuanto salgan de la normal. La misma firma violenta de Ayotzinapa. Lo mismo ahorita, no hay clases, ¿qué les importa? Ya se reunieron ayer con Olga Sánchez Cordero, que ya les garantizó, por orden del presidente, que van a tener acceso automático a las plazas de maestros cuando egresen, como egresen, porque no va a haber exámenes de evaluación ni mucho menos. Háganme favor, ¿qué clase de maestros para lograr la calidad educativa que en el discurso ofrece Esteban Moctezuma Barragán, el secretario de Educación Pública? Y lógicamente pues es la caja de resonancia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero pues ya quedaron que ayer mismo devolvían, hasta este momento no han terminado de entregarlos todos, los van dosificando como ellos quieren, y ya todavía en la mañanera el presidente, como se suele hacerlo en información que no está sustentada, dijo, ya se resolvió el problema y ya entregaron todos los autobuses que tenían y también a los conductores. Ya, en el supuesto caso que así fuese, que los entreguen. Y eso no es un delito lo que cometieron. ¿Por qué el presidente distingue entre buenos y malos según su obtuso criterio? Porque no se le podría llamar de otra forma. ¿Cuántas pérdidas le originaron a estos inversionistas, estos empresarios del transporte? ¿Cuántos problemas les crearon a los propios conductores que golpearon y no los dejaron que les dieran atención médica? Este es el nuevo gobierno, esta es la cuarta transformación. Odilon López Nava se dijo decepcionado y dijo, no les extrañe que todos los empresarios que están trabajando, prestan el servicio en el Estado de México, busquen otras alternativas dentro del país, en otras entidades, donde no haya escuelas de normal. Claro, no hablemos de la benemérita normal veracruzana Enrique Cerreto, es otra cosa, es otro nivel. Lo dijimos siempre también con nuestros maestros veracruzanos, cuando la CENTE invadió Veracruz, y que el maestro veracruzano no está programado ni es partidario de la violencia. Por eso fue que la CENTE no logró anidar en Veracruz. Hay por ahí como este señor San Juan, un maestro que peleaba la reinstalación porque era supervisor de las escuelas de lento aprendizaje y lo dieron de baja, lo hicieron a un lado porque maestros y padres de familia se quejaron del trato despótico que le daba incluso a los niños, imagínense, y pues él peleaba eso. Pero la CENTE no anidó en Veracruz debido a eso, a que nuestros maestros no optan ni tienen la
intención de convertirse en unos truanes, en unos violentos, en atropellar a los derechos de los demás, no. Y por eso la gente no anidó. Y por eso tampoco ha anidado la propia gente en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rexana. Pero lo del Estado de México, les decimos, preocupa. Preocupa por la forma en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no es otro, porque lo hemos dicho, ni el viento se mueve en México si el presidente no dice por dónde. Hoy día nada más falta que busque culpables para las torrenciales lluvias que están, pues, es la época de ciclones, huracanes y de lluvias fuertes. Pero, pues, ¿qué les parece esta situación de la Escuela Normal de Tenería allá en el Estado de México? Resuelto, dijo el presidente mañana, cuando a estas alturas no han devuelto todos los autobuses que robaron, así fue, estos normalistas que tienen el sello violento de la proguerrillera Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y de ahí que el dirigente de la CANAPEC, Odilon López Nava, dijo que el gobierno le da a los normalistas trato de víctimas cuando son unos delincuentes, así con todas sus letras, así lo dijo Odilon López Nava, pues molesto como están los transportistas del Servicio Público de Pasajeros Foráneo ante esta nueva agresión de normalistas y la complicidad del gobierno, que debiera meter paz, pero dándole la razón a quien la tiene y castigar a quienes violan los derechos de los demás y también atropellan las propias leyes y el propio Estado de Derecho, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y las improvisaciones en Pemex, Madeín, Rocío Nale García, pues siguen dando de qué hablar y preocupando a los petroleros que tienen capacidad, experiencia y conciencia de lo que representa Petróleos Mexicanos para México. Pues son los mismos técnicos y especialistas de Pemex que han pagado tributo a la improvisación que fomenta la improvisada titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale García, al designar a amigos y cercanos de ella y su esposo, el ministro sin cartera, José Pepe Peña, y citaron, por ejemplo, tres casos, citan los inconformes trabajadores, sobre todo de confianza de Pemex, que en Pemex Logística y en Pemex Transformación Industrial colocaron a dos improvisados, Javier Emiliano González del Villar y Miguel Gerardo Breceda Lapeire, respectivamente. El primero es sobrino del ex procurador de la Ciudad de México y sin experiencia en el área de Pemex, que es licenciado en Derecho y trabajó en Seguridad Pública capitalina en los tiempos de Marcelo Ebrard Casaubon. Ya se ve de dónde viene la identidad de Javier Emiliano González del Villar con Morena. Y en tanto que Breceda Lapeire laboró en la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, coordinó programa de ahorro de energía del Instituto de Investigación Económica de la UNAM y colaboró en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, precisamente las que creó Elefantes Blancos, que creó Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Pero no cuenta con el perfil exigido, pero pues debe ser honesto
con eso basta, diría Andrés Manuel López Obrador. Y otro caso más es el de Carmelina Esquer, que cobra como directora del brazo comercial de Pemex, Pemex Internacional, sin experiencia ninguna en el sector energético. Relevaron a los que sí tenían la experiencia, la capacidad y la conciencia auténticamente petrolera, es decir, tenían bien puesta la camiseta de Pemex. Esa es la transformación, dicen sí, la transformación de Cuarta. Y la Universidad Veracruzana se fue hoy al paro nacional sindical en apoyo a 25 universidades públicas que están en estado prácticamente de quiebra por los recortes que ordenó López Obrador al presupuesto en el renglón de las universidades. Recuerdan que dijo que no a la UNAM, su alma mater, donde estuvo 14 años para terminar la carrera de Ciencias Políticas, pues creo que sí le retribuyó algo, un poco, pero a las demás no. Y hoy, en apoyo a que no han, en protesta también, que no han encontrado eco ni en la Cámara de Diputados, ni en la Secretaría de Educación Pública, ni en la Presidencia de la República, hoy se fueron al paro los trabajadores sindicalizados de estas 25 universidades, incluida la Veracruzana, y pues el líder de un organismo paralelo a los respectivos sindicatos universitarios que se llama Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, la CONTU, que preside, por cierto, Enrique Levet Gorospe, el Papo Levet, dirigente de la FASAPAU, de la Federación de Sindicatos de la Universidad Veracruzana, y explicó Levet Gorospe que esto es debido a la crisis que enfrentan esas instituciones por causa de los recortes que a los presupuestos para las mismas ordenó el presidente López Obrador. Y dijo también, y confirmó, la crisis financiera que padecen esas 25 universidades y afecta a los trabajadores y maestros en el pago de sus emolumentos y prestaciones. La protesta, decíamos, se llama Movimiento Nacional en Defensa de la Universidad Pública Mexicana, acordada en la Asamblea del pasado 19 de septiembre. Y dice Levet Gorospe que esperaban hoy que se sumaran empleados de otros sectores a los que igual han afectado los recortes federales y otras universidades, aun cuando éstas no tengan problemas económicos por el momento, pero se enfilan hacia la misma situación. Y sobreviven, dice, pero no han llegado a este momento de incluso no poder cubrir sus nóminas. Y explicó Enrique el Papo Levet Gorospe, veracruzano, del puerto Jarocho, por cierto, que realizarán una convención con la asistencia de Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, para gestionar por su conducto un incremento en el presupuesto de egresos de la Federación de este año, 2019, y por supuesto del que viene, porque tal parece que en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos enviado, sobre todo en el de egresos enviado ya al Congreso de la Unión para el 2020, no se contempla ninguna mejora en cuanto a los subsidios que el gobierno federal ha otorgado por siempre a las universidades públicas mexicanas. A ver qué pasa, pero López Obrador dice que somos felices, muy felices, que va muy bien, que no hay por qué preocuparse, pero vemos que sí,
no solamente las universidades públicas, sino otros sectores están muy preocupados por la situación de crisis ya en que está cayendo el país. Y pues finalmente, ya lo decíamos, la jugada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Senado ya acordó un discursazo que se echó Monreal diciendo ahí que, igual que se pronunció ahora con el caso de Eduardo Medina Mora, el cesado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no, pues en el caso de la desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y también en Veracruz solicitado por el PAN, y decíamos cómo López Obrador sacó de inmediato cuando querían tumbarle, que no le hubiese costado mucho trabajo de actuar el Congreso de la Unión como debe, a que le bajaran del caballo a Cuitado García Jiménez de Veracruz, pero de inmediato mandó a la bancada de Morena a pedir también la desaparición de poderes en Guanajuato y en Tamaulipas porque no garantizan seguridad. Bueno, pues también él no les manda la Guardia Nacional, que dijo que iba a ser el abrete sésamo para terminar con ese problema de la inseguridad pública nacional. Y bueno, pues finalmente llegaron a un feliz arreglo de que no procede ni la petición del PAN para Veracruz, ni las peticiones de Morena para Guanajuato y Tamaulipas. Ya se veía venir, claro que sí, y pues los morenistas mandaron al diablo su propia iniciativa. Y pues hay mucha información más que queremos compartir con ustedes, pero pues la cuestión migrante que sigue siendo un grave problema para México. Ya ve los africanos que están allá en la garita de Pichucalco, creo que sí, Pichucalco, pues están en rebelión, y el presidente Trump pues no pierde de vista a México por lo que pudiera hacer. Le decíamos, ya está aquí la comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Luis Raúl González Pérez, que no es santo de la devoción del presidente López Obrador, porque precisamente defiende los derechos humanos del caso de los niños con las estancias infantiles, pero ahora resulta que ni bien López Obrador obedece una orden de Trump, cuando ya aquel da un revire que nadie espera, y menos el presidente mexicano. ¿Y qué creen? Que la Unión Americana deja fuera a México del plan para el sur-sureste, porque solo considera a los países que han firmado acuerdos de cooperación de asilo con el gobierno estadounidense, y esto solamente lo han hecho Honduras, Guatemala y El Salvador. Es un acuerdo paralelo al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica creado por la CEPAL, cuya embajadora vino hace poco a quemarle incienso a López Obrador. Ella está emparentada con una funcionaria del régimen actual y dijo que pues es muy bueno el proyecto de ayuda a los pobres que tiene Andrés Manuel López Obrador, pero ya vemos que esto no le interesó a Estados Unidos, que deja a México fuera de ese otro proyecto, donde sí incluye a Guatemala, El Salvador y Honduras. Esto lo confirmó Mauricio Claver Carone, asesor para América Latina del presidente Trump. Y bueno, pues creo que hay mucho, pero pues hoy hasta aquí llegamos con la emisión número 752 de Política a la Mexicana, correspondiente a este miércoles 9 de octubre 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Dios mediante, nos vemos mañana, jueves 10 de octubre, pero si hay algo antes, como siempre, por supuesto que volveremos para comentarlo con ustedes, y como siempre también, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.